Amén. Le invito a abrir la Biblia en el libro de Salmos capítulo 103. Y justamente el tema de esta mañana es gratitud por las bendiciones. Amén. Mire lo que dice el salmista. Salmo 103 del verso 1 al verso 5. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por todas estas cosas y más, la exhortación personal que se hace David es: bendice alma mía a Jehová. Si hay algo que me gusta del salmista, es que en algunas ocasiones él nos enseña que él no necesitaba de alguien que le venga a recordar lo que tenía que hacer o lo que era parte de su responsabilidad. Y esta es una de ellas. Él mismo exhortándose, él mismo aconsejándose, él mismo diciéndose lo que tenía que hacer. Yo me imagino al salmista en un momento posiblemente de relax, tranquilo. Él se dice a sí mismo: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de los favores que recibiste de Dios. No te olvides de las bendiciones que Él te ha dado. Hay muchas razones y el salmista las enumera. Pero a donde el salmista nos quiere llevar es a ser agradecidos con Dios. Decía, muchos llegamos a la iglesia por una necesidad física, espiritual, material, posiblemente con un hogar destruido, un matrimonio a punto de romperse, las deudas encima de nosotros atormentándonos, cualquiera, yo siempre digo, cualquiera haya sido el motivo por el cual usted haya llegado a los caminos del Señor, yo siempre digo, fueron los pretextos que Dios usó para decirle: hijo, te amo. Para decirle y recordarle que hay un Padre que está con los brazos abiertos esperando nuestro regreso a casa. Amén. Hay una historia y me parece muy bonita y precisa para recordar lo que es la gratitud. Cuenta una historia de la deportista rusa Yelena Isinbayeva. Desde muy niña dedicada a la gimnasia. Sus entrenadores le dedicaron mucho tiempo y ella comenzó a despuntar en la gimnasia hasta que uno de los entrenadores llega a su vida y por la contextura de la muchacha, una muchacha delgada, muy alta, le dice: ¿por qué mejor no te dedicas al salto con pértiga o con garrocha, que se llama? Y ese entrenador comienza a darle los primeros fundamentos y comienza a entrenarla. Y la muchacha, siendo una adolescente, comienza a competir en diferentes torneos y en todos comienza a ganar medallas de oro. La historia cuenta que llegó a tener 15 récords mundiales, 3 medallas de oro olímpicas.
ha sido hasta el día de hoy considerada una de las mejores atletas en este campo de salto con garrocha. Pero cuenta la historia que en una ocasión, ella caminando por las frías calles de la ciudad donde ella vivía, lo mira a quien fue su entrenador inicial, al que le cambió prácticamente la vida. Y le encuentra sentado en una calle tratando de abrigarse del frío. Le reconoce que fue su entrenador y le pregunta: ¿cómo está? Y prácticamente entiende que su entrenador, el hombre que le cambió la vida, estaba viviendo en la calle. Y le dice él: no tengo donde vivir y estoy aquí tratando de sobrevivir. Enseguida ella pensó lo que ese hombre hizo por ella y dice que fue con él a un lugar y le compró un departamento con vista al río Volga, uno de los ríos más lindos de Rusia. Y le dijo: entrenador, gracias por todo lo que hizo conmigo. Le regaló prácticamente un departamento a alguien que a lo mejor uno podría decir era un indigente. Pero ella pensó y dijo: este es el hombre que me cambió la vida, me cambió el rumbo de vida y tengo que ser agradecida. Posiblemente nosotros tenemos, decía, muchas razones para darle gracias a Dios por la vida que tenemos, por la salud que tenemos, porque de pronto no nos ha faltado un pedazo de pan en la mesa cada día, por la familia que Dios nos ha dado, por el aire que respiramos, por la vida eterna que estamos seguros tenemos en Cristo Jesús. Porque en medio de la inseguridad que el país, la ciudad, el mundo vive, nosotros podemos todavía caminar un poco tranquilos y seguros. Pero también podríamos decir muchas cosas más por las cuales debemos ser agradecidos con Dios. Y mire cómo dice el salmista. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Una de las maneras como nosotros podemos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y estamos seguros que hará, es bendiciendo su nombre. Y una de las maneras que Jesús nos enseñó a bendecir el nombre del Señor es cada día en la oración del Padre Nuestro, cuando Él dice que nos enseña a orar diciendo: Padre nuestro que está en los cielos, santificado, bendecido, exaltado, lo que usted quiera poner como sinónimos, sea tu nombre. Entonces el salmista empieza haciendo, mire, una lista, dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio que el salmista encuentra como razón prioritaria en su vida es el que dice: porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero para eso debemos entender que es un beneficio. Es un favor otorgado a alguien. Posiblemente nos hemos dado cuenta nosotros que prácticamente la salvación para nuestra vida no ha sido motivo de algo que nosotros hicimos. No la alcanzamos por mérito, sino, dice el apóstol Pablo, que estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice, por gracia somos salvos.
Y esto no es de vosotros, pues dice la Biblia, es un don de Dios. Entonces decía que el salmista, él siempre se exhortaba a sí mismo. Posiblemente a veces no estaba el consejero, no estaba el profeta, no estaba el pastor, pero él mismo se exhortaba a su hombre interior a tener una buena actitud, a tener gratitud para con Dios. Miren el Salmo 68, verso 19, el salmista dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. ¿Cada qué tiempo? ¿Cuál es la primera razón que usted tiene para decirle: Señor, gracias por este día? El solamente abrir los ojos. Qué bueno es que nuestro primer pensamiento sea Dios, pero también que sea nuestra última oración del día, darle gracias a Dios. Dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. En otras palabras, usted y yo estamos aquí, usted y yo nos despertamos en esta mañana porque la misericordia de Dios ha sido buena para con nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Y qué dice? Y su fidelidad cada noche. En la mañana nos despertamos, posiblemente tenemos la necesidad de encomendar el resto del día en las manos del Señor. Su trabajo, su salida, su entrada, su familia, familia que tenemos cerca, familia que tenemos lejos, pero importante que cada mañana nos encomendemos en las manos del Señor. Y cuando regresamos ya a casa después del trabajo, después de una jornada, después de haber hecho todo lo que tuvimos que hacer, llegar a casa y poder irnos a acostar tranquilos, podemos decir: Señor, gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu misericordia. Entonces mire lo que dice: cada día nos colma de beneficios. No se preocupe por lo que no tiene. Disfrute de lo poco que tiene. Lamentablemente esto nos dejó como ADN nuestro padre Adán. De todos los árboles que están en el huerto puedes comer menos de uno. Y más enfocado, más preocupado estaba: ¿por qué no puedo comer de ese árbol? ¿Qué pasa si yo como? Dejando de disfrutar del resto por la ansiedad, el afán, la necesidad de lo menor. Mire, en Esdras capítulo 9, versículo 13, decía que el salmista dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Antes de la salud, antes de la economía, antes de cualquier otra cosa, nuestra gratitud a Dios debe ser: ¿por qué? Por el perdón de nuestros pecados alcanzados por Él en la cruz del Calvario. El apóstol Juan dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero miremos lo que dice Esdras. Esdras dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Esdras era consciente que la situación que el pueblo estaba viviendo
era el resultado de sus malas acciones, de sus malas decisiones. Él decía: lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es el resultado, dice, de nuestras malas obras. ¿Por qué? Dice: por causa de nuestro pecado. Dios no castiga a nadie. Dios no va a mandar al infierno a nadie. Cada uno escoge lo que quiere. Entonces nos enseña aquí, dice que todo lo que nos ha sobrevenido, posiblemente una enfermedad, posiblemente una crisis económica, posiblemente una crisis familiar, todo nos ha sobrevenido por causa de ¿qué? De malas decisiones, de cosas que hicimos en nuestra vida pasada y que siempre digo, tarde o temprano nos pasa la factura. Lamentablemente a veces es demasiado tarde para decirnos por qué hice esto o por qué no hice lo correcto. Pero gracias a Dios, dice aquí, mire, dice: pero tú, Dios nuestro, no nos has castigado conforme a nuestras iniquidades. Posiblemente muchos de nosotros deberíamos reconocer que hace rato deberíamos estar 3 metros bajo tierra, porque algo hicimos indebido. Pero aunque en el pasado consideramos que tuvimos suerte, déjeme decirle, no fue suerte. Era el propósito que Dios tenía para con usted. Era el propósito de Dios para su vida, porque usted y yo fuimos marcados desde la eternidad para la eternidad. Ahora entendemos por qué no nos morimos de chiquitos. Ahora entendemos por qué ese carro no nos aplastó cuando lo más normal era eso. Pero dice: Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Yo siempre digo, en la justicia de Dios, no nos ha dado lo que merecíamos, pero en su misericordia nos ha dado más de lo que merecíamos. Ser hijos de Dios, considerarnos bienaventurados, como dice el salmista, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Porque cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos perdonó para siempre. Él dijo: nunca más me acordaré de tus pecados. A su nombre. Entonces mire, el salmista en el capítulo 7, versículo 3, en el capítulo 7, el verso 3, mire lo que dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Mire, me gusta del salmista que siempre se hacía un examen interior. Aprendió el salmista que la solución no está en buscar culpables. Y siempre me oye decir, cuando usted quiere buscar un culpable para su desastre, siempre va a encontrar uno. Pero esa no es la solución. La solución dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No busque culpables, busque la solución. No ataque a la otra persona, ataquen ambos el problema. Entonces dice Esdras
Dice, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Luego en el Salmo, ahí en el Salmo capítulo 7, verso 16, mire lo que dice. Su iniquidad, habla del salmista diciendo, si yo hice iniquidad, el enemigo sea sobre mí. Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. La causa del pecado, dice el apóstol Pablo, o el resultado del pecado es la muerte. La Biblia desde un principio dice, el alma que pecare, esa morirá. Cristo murió por nuestro pecado para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. El momento que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, dimos el paso de fe, el Señor dijo, te perdono y nunca más me acordaré de ellos. Pero el día a día que vivimos, y a veces siendo ya cristianos, hijos de Dios, necesita que hagamos como dice el apóstol Pablo a los Corintios, un examen interno, un examen de conciencia. Dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando uno se prueba a sí mismo, uno reconoce que en el día ha pecado. La iglesia no es un lugar de gente perfecta ni gente santa en absoluto. La iglesia es un lugar donde los pecadores arrepentidos venimos a darle gracias a Dios por su perdón, por su amor, por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que dice el salmista, que el agravio, las consecuencias del pecado, ¿sobre quién vienen? Sobre uno mismo, sobre su propia cabeza. Le caerá sobre su coronilla. A veces nosotros pecamos y esperamos que le vaya mal al otro. Siempre digo yo, es como querer tomarme el veneno y que se muera mi enemigo. Eso es imposible. Entonces, el consejo de Dios, mire lo que dice el consejo de Dios, Romanos capítulo 4, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra. Dice, pero si por mí, 4:7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dígale al que está a su lado, eres bienaventurado. No importa que ahorita esté pasando como Job. ¿Sabe que la gente decía de Job que a lo mejor pecaste? Job, tienes que arrepentirte. ¿Qué hiciste, Job? Nadie llega a estar como estás, Jobcito querido. Tienes que haber hecho algo malo. Tienes que arrepentirte. Pero la Biblia nos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Y quién es el que perdona nuestras iniquidades? Si usted abre conmigo el Salmo 34. No, el Salmo 32. Mire lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como le decía, puede su amigo, puede su esposo, la esposa, su padre, su hijo, su hermano decirle: pero ¿qué hiciste? Arrepiéntete. Si usted está en paz en su corazón, estése tranquilo, sufra el proceso. El desierto es parte del proceso, pero no es su destino final. Pero si está en paz en su corazón con Dios, pero si usted reconoce que pecó, la Biblia dice: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si has pecado, no está perdido todo. Pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a uno de los abogados del Ecuador, de Guayaquil. Si uno de esos fuera mi abogado, estaría en la roca. Y hoy el abogado, dice la Biblia, a Cristo el Señor. Él es tu abogado. Él es el que te defiende. Él es el que está contigo en todo momento. Pero aún terrenalmente, mire, aún terrenalmente, cuando usted busca un abogado para que lo defienda, lo primero que el abogado le dice es: pero a mí cuénteme las cosas como fueron. Dígame la verdad para saber cómo le defiendo. Y eso que él no sabe y espera que usted le diga la verdad. Pero Dios también quiere que nosotros le digamos a Él y le digamos la verdad. El problema y la diferencia con los abogados naturales es que Él sabe y conoce todo, pero espera que nosotros le confesemos. ¿Se acuerda la historia de Jorgito y el pato? No, ya se han olvidado. Jaime 1:1. La historia dice que Jorgito va con su hermana a visitar a su abuela a la finca de la abuela. Y entre las travesuras del niño, Jorgito coge una piedra y le tira al pato y le pega en toda la cabeza y mata al pato. Asustado, Jorgito coge al pato, va y lo esconde, y la hermana le estaba mirando. La hermana dice: Jorgito mató al pato. Va a la noche y la abuela le dice: Jorgito, antes de ir a dormir, lavas toda la loza y te vas a descansar. Abuelita, toda la loza. Sí, Jorgito. Perdón, a la hermana le dice a la hermana: mi hija, lavas toda la loza y te vas a dormir. Y la hermana le dice: Jorgito, yo me voy a dormir, tú lavas la loza. ¿Qué? Le digo a la abuela lo del pato. Y Jorgito tuvo que lavar esa noche la loza para poder ir a dormir tranquilo. Al otro día igual le dice la abuela a la nieta: mijita, tú tienes que hacer esto, aquello y lo demás. Y le dice: Jorgito, ¿tú oíste lo que dijo la abuela? Tienes que hacerlo. No, yo no voy a hacer, te dijo a ti. Le digo lo del pato. Una semana siendo chantajeado Jorgito por lo del pato, hasta que Jorgito se sacudió y dijo: no, yo le voy a contar la verdad a la abuela y nunca más voy a ser chantajeado por mi hermana. Y un día va donde la abuela y le dice: abuela, tengo que decirte algo. Es que ya no soporto a mi hermana que me chantajea con esto. ¿Qué pasa, Jorgito? Dice: abuela, hace una semana, sin querer queriendo, le tiré una piedra y le maté al pato, y yo lo escondí para que no quede la evidencia. Y la abuela le dice: Jorgito, yo también te vi que tú le mataste al pato.
yo lo sabía desde que lo mataste al pato. ¿Por qué dejaste que tu hermana te chantajee? Lo mismo sucede con Dios. Dios sabe todas nuestras debilidades, conoce nuestros problemas, pero Él está esperando que reconozcamos y le digamos: Señor, perdón por esto y por esto. Y cuando el Señor te perdona, no es para que tú te sientas triste ni avergonzado, es para que te sientas bienaventurado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre que han sido perdonados sus pecados. Pero de ahí en adelante quiere el Señor que sigas viviendo una vida agradable a los ojos de Él. A su nombre, dele un aplauso al Señor. ¿Por qué más debemos ser agradecidos con Dios? Mire, la Biblia dice: Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Alguna vez ha estado usted en algún problema que le ha parecido que no tenía salida? En algún momento donde usted dijo: no veo ninguna luz al final de este túnel en el que he caído. Y parece que todo el mundo le cierra las puertas, parece que todo el mundo le da la espalda. Pero hay alguien que está siempre pendiente de usted. Y el salmista dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y el salmista en el capítulo 34, en el verso 6 dice: este pobre clamó. ¿Y le oyó quién? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando usted esté en angustia y no esté papá, no esté el esposo, no esté el pastor, no esté el amigo, usted debe ser consciente que hay alguien que está siempre pendiente de usted. Acuda a Él, vaya a Él. Dice: Él le oirá, dice, y le librará de todas sus angustias. Y luego dice la palabra, dice que Él está atento al clamor de sus hijos. Dice: me libró de todas mis angustias, dice el salmista. A su nombre. Y ahí en el 103:8 de los Salmos, mire lo que dice: misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Entonces, cuando usted va a acercarse a Él, usted debe saber que Él es misericordioso, que es clemente, que está atento a su problema. Posiblemente hay gente que es impaciente frente a los problemas de otros. Pero dice la Biblia que Él es misericordioso y clemente. Y dice: lento para la ira y grande en misericordia. Le pregunto: ¿cómo actúa usted frente a los problemas de la vida? ¿Es lento para la ira? Se ríen nomás algunos. Ay, pastor, ¿quién puede ser lento frente a situaciones que usted no sabe qué pasar? Pero yo creo que Dios podría habernos ya desaparecido, pero la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Puede darle un aplauso al Señor?
Por eso es que la palabra dice que por su misericordia no hemos sido ¿qué? Consumidos. Si Dios no fuese grande en misericordia, lento para la ira, hace rato hubiésemos desaparecido del planeta. Pero misericordioso es Jehová. Clemente, Él tiene mucha clemencia de nosotros, tiene mucha paciencia con nosotros. Pero la Biblia también dice que así como Él es con nosotros, debemos nosotros ser con los demás. A su nombre. Mire, Esdras capítulo 3, versículo 11. Nos enseña Esdras cuál debe ser la actitud de nosotros como el pueblo del Señor cuando reconocemos la misericordia de Dios, cuando reconocemos el favor de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. ¿Cuál es la mejor manera, decía, de ser agradecidos con Dios? El salmista dice es bendiciendo a Jehová. Ahora dice que cantaban y alababan dando gracias a Dios. Por eso es que yo siempre le exhorto a la iglesia: mire, piense, analice lo que canta. Déjeme decirle, hay canciones que cuando usted las está cantando hasta le va a dar ganas de llorar. ¿Por qué? Porque va a reconocer que es una gran verdad lo que su corazón está diciendo. Dice, cantaban, alababan a Jehová, diciendo ¿qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. No importa lo que usted esté pasando o atravesando, Él es misericordioso. No importa lo que usted haya hecho y crea que no merece la misericordia, la gracia, el favor de Dios, Él es misericordioso y para siempre su misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La misericordia de Dios, podríamos hasta decir, es una fuente de vida para el creyente. Mire el salmista, ahí en el capítulo 119, verso 88, mire, dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Por la misericordia de Jehová vivimos. Y la misericordia de Jehová infunde vida en nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia, mire cuál es el resultado. Dice, y guardaré los testimonios de tu boca. Ay, pastor, qué difícil es vivir la vida cristiana. Sí, algo está pasando. Donde tenemos que enmendar es en la forma que estamos viviendo, dándole gracias a Dios, reconociendo que por sus misericordias no hemos sido consumidos y que la misericordia de Jehová es la que nos da vida para poder guardar sus testimonios, su palabra, sus mandamientos. Por eso dice la palabra, no es en tus fuerzas, en nuestras fuerzas personales es difícil vivir la vida cristiana.
Pero la palabra dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dele un aplauso al Señor. Él es quien te corona de favores y misericordias. Y termina el verso 5 diciendo, el que sacia de bien tu boca. ¿Quiere parecerse más joven? Busque ser saciado del bien de Jehová. Porque mire lo que dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero para el águila rejuvenecerse tiene que pasar un proceso que es duro, un proceso que más prácticamente va a parecer que el águila va a desaparecer, a morir, que a vivir. Dicen los estudiosos de este campo que el águila ya vieja, las garras se le encorvan de tal manera que ya no puede agarrar la presa. El pico igual, las alas se le han agrandado tanto que ya se le hace difícil volar. Entonces lo que hace el águila es remontarse a las alturas. Y en la soledad de las alturas comienza a golpearse el pico y a comenzar a raspar la piedra con sus garras, de tal manera que tanto el pico y las garras son desprendidas. Y las plumas también se salen de su cuerpo. Un proceso duro, difícil, pero que el águila lo hace porque sabe que eso es parte de su naturaleza para poder el día de mañana nuevamente alzar el vuelo y remontarse a las alturas. Cuando el águila parece que todo está perdido, es donde comienza su proceso de renovación. Yo quiero decirte en esta mañana, no importa que tú veas perdido todo a tu alrededor. No importa que tú veas que no hay ninguna salida para tu problema. No importa que veas que el diagnóstico del médico es prácticamente duro, difícil de soportarlo. La Biblia dice que Él hará que tu vida se rejuvenezca como el águila. Isaías 40:31 dice, ¿para quién es esta promesa? Isaías 40:31 dice, ¿para quién es esta promesa? Porque déjeme decirle, no es para todos. El que usted pueda rejuvenecerse como el águila y tomar nuevas fuerzas, dice la palabra, pero los que esperan a Jehová. No es los que están confiados en su dinero, no es los que están confiados en su fuerza, no es los que están confiados en lo que tienen, no, es para los que esperan a Jehová. Ellos, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si ya no puedes correr como al principio, y a lo mejor solamente estás trotando con esfuerzo, a lo mejor ya ni siquiera trotas, sino caminas lentamente. Ahora ya camina lento. Y yo digo, y a veces ya ni siquiera caminar lento, posiblemente hasta nos estamos arrastrando. La promesa es que si esperan en Jehová, Él te dará nuevas fuerzas. Si acudes a Dios, Él se volverá a ti y estando en paz,
Él renovará tus fuerzas de tal manera que levantes alas como las águilas y puedas caminar sin cansarte, puedas correr sin fatigarte y puedas decir: bendito sea Jehová, que ha hecho de mí una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. La deportista rusa Yelena Isinbayeva dijo: este hombre fue el que cambió el rumbo de mi vida. Tú y yo podríamos decir y debemos decir: Él, y solamente Él, cambió nuestro destino, cambió nuestra vida. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no decirle: Señor, gracias por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados, por la vida eterna y la vida en abundancia que tengo? Porque una vida abundante no es tener abundancia de cosas materiales. Una vida abundante significa estar en paz con Dios y disfrutar de su presencia y de su bendición cada día.